Los gatos ganan terreno como mascota de compañía en los hogares yucatecos porque requieren menos tiempo de atención que los perros, manifestó el médico veterinario zootecnista Daniel Pérez May. Lo que sucede realmente es que, como le decía, hace unos 10, 15 años, decíamos que el gato era la mascota del futuro, porque los espacios y la vida cotidiana se prestaban a tener menos tiempo en casa, porque estábamos más tiempo trabajando, estudiando, y el perro como tal requería un poquito más de atención, sacarlo a caminar, bañarlo, etcétera, etcétera. En el caso del gato es un animal que es mucho más independiente y requiere también de menos espacio. Podemos tenerlo perfectamente en un departamento. Sin embargo, los gatos requieren un ambiente que proporcione bienestar. ¿Qué tenemos que hacer entonces en casa? Acondicionarla con ciertas reglas, con ciertas normas, para que el gato pueda tener un lugar para acostarse a dormir, un lugar para descansar, un lugar para alimentarse, un lugar para ir al baño, un lugar para poder jugar, para poder inclusive cazar o simular la cacería, porque pues, usualmente ya les damos sus croquetitas para comer. El veterinario indicó que incluso en la consulta se nota el incremento por la preferencia de los gatos como mascotas, pues antes por cada 12 perros llegaban 2 gatos y ahora llegan 6. Se refirió a los principales motivos de consulta de los gatos. Una de las principales son problemas de vías urinarias. Usualmente se conoce que hay problemas por infecciones de vías urinarias, sin embargo en el gato no es tan frecuente la infección, sino más que nada problemas por estrés. Problemas que se derivan de que el gato se estresa demasiado porque es un animal muy susceptible al estrés. Problemas gastrointestinales, que los gatos tengan diarrea, es un poco menos común, pero sí suele pasar. También es importante aplicarles cada año la vacuna antirrábica y la triple felina. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa.